Error que facilita sacrificios extraordinarios. Debemos compenetrarnos en el principio de que las piezas tienen un valor relativo. Las piezas valen por lo que hacen y por la facilidad que pueden tener para entrar en el combate. Y el sacrificio de material es uno de los procedimientos más eficaces para retrasar el desarrollo del adversario. En este encuentro, las blancas entregan primero un caballo, después su dama y finalmente otro caballo, finalizando con un bello mate en coordinación de la torre y el alfil. Pero también debemos aconsejar que ante un sacrificio que nos puedan realizar, debemos analizar profundamente para que no ocurra lo que le pasó a Bauer en esta partida con las negras, que se enfrentó a Fox en Amberes en 1901. Bauer, un jugador extraordinario de esa época, no calculó bien, o mejor dicho, no calculó las consecuencias de aceptar un sacrificio de caballo y corresponder por su parte con un contrasacrificio que le hubiera dado una ventaja grande. Pero los errores, como decía Tarras, si mal no recuerdo, están ahí para ser cometidos. La partida comenzó con una apertura española: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque, caballo por E4, torre E1, caballo D6, caballo por E5, alfil E7, alfil F1 y enroque. Estamos en una partida de 1901, pero no le da la impresión de que esto es una variante moderna que han jugado mucho los grandes maestros de la élite actualmente. Estas posiciones están estudiadas por los grandes maestros actuales y sin embargo vemos que ya había sido jugada hace más de 120 años. Así que continuamos con D4, caballo F5, C3, D5, dama D3. Aquí lo mejor hubiera sido para las blancas la captura en C6 y después de B por C6, caballo D2, que le da una ligera ventaja gracias a la estructura de peones doblados que tienen las negras en esta posición, aunque no es menos cierto que ellas tienen la columna B semiabierta que pueden aprovechar. Sin embargo, también las blancas pueden, después de caballo F3, completando el desarrollo, apoderarse de la casilla E5 en una casilla bastante molesta. Pero ellas decidieron jugar después de D5, dama D3, torre E8 y F4. Generalmente en las posiciones abiertas esto es un movimiento agresivo, pero en esta ocasión no lo es, puesto que obstruye la actividad de este alfil. Generalmente F4 se hace cuando la torre está en F1 con la idea de hacer torre F3 y trasladar la torre al ataque. Pero lo fundamental en esta posición es que obstaculiza la actividad o limita mucho la actividad del alfil de C1. Por lo tanto, nuevamente era preferible en este momento otra vez caballo por C6, B por C6 y caballo D2, con las mismas ideas que habíamos visto anteriormente. Después de F4, el negro respondió con caballo D6, cuando podía haber realizado, por ejemplo, caballo por E5, F por E5 y ahora C5, que le daba una ligera iniciativa atacando la cadena de peones de las blancas.
Seguimos entonces con el retroceso del caballo a D6, torre E3. Una jugada dudosa. Nuevamente era preferible en su lugar jugar aquí dama F3 atacando directamente el peón de D5, caballo E4 y caballo D2 para completar el desarrollo y en un futuro bastante próximo continuar con el alfil a D3. Pero ellas intentaron con este movimiento crear un ataque en el ala de rey y tenían en mente lo que viene después. Las negras continuaron aquí con caballo A5. Realmente podían haber jugado F6 desalojando el caballo de E5 y después de caballo por C6, B por C6, caballo D2, entonces jugar A5 con el objetivo de llevar el alfil a esta diagonal y simplificar los alfiles de casillas blancas. Caballo A5, una jugada que no tiene, digamos, mucho sentido. Caballo D2. Un error que intenta, por supuesto, llevar a cabo la combinación que tienen en mente. Lo correcto era retroceder con la torre a E1 y posiblemente después caballo D2 y caballo D a F3. Tras caballo D2, las negras jugaron caballo F5, que no es la mejor continuación. Nuevamente, el avance F6 era lo correcto. Después de caballo de E a F3, alfil F5, dama E2, caballo de A a C4, y aquí esto tiene más sentido para la jugada caballo de A5, caballo por C4 y caballo por C4, donde ahora la torre de las blancas está en gran dificultad y se pierde la calidad. Por lo tanto, caballo F5 dejó la oportunidad a su adversario de trasladar la torre a H3. Ahora las negras, pensando que el ataque a la torre por medio de caballo H4 le daba cierta ventaja. Sin embargo, en lugar de ese movimiento, nuevamente F6 es la jugada a considerar. Tras caballo H4, G4, caballo G6 y torre H5. Las blancas, tal vez en su mente, tienen también la idea de trasladar la dama a la casilla H3 para presionar en el peón de H7. Sin embargo, todavía tenían tiempo de hacerse con cierta iniciativa con caballo D a F3, caballo C4 y dama C2, con una ligera ventaja. Después de torre H5, caballo C6. La posición está equilibrada en apariencia. Las blancas tienen el ataque y presionan en el ala de rey de las negras, pero para ganar necesitan abrir brechas sobre el enroque enemigo. Las negras están amenazando cambiar el caballo de C6 por el de E5, que es la pieza más agresiva, y luego jugar C5. Esta es la idea: caballo de C por E5 y posteriormente C5 atacando el centro. Además, en un final estaría mejor el negro por la más prudente colocación de sus peones, puesto que las blancas se han lanzado al ataque con G4 y F4, lo que debilita considerablemente dichos peones. El ajedrecista norteamericano Fox ideó aquí una combinación magnífica que responde al plan de ganar tiempo a costa de material, y para realizarla efectuó la siguiente jugada, que en realidad es un error: caballo D a C4, apoyando el caballo de 5 para retomar
con el caballo en caso de que las negras capturasen caballo por E5, responder con caballo por E5. Pero están con esto tendiendo una celada al adversario. En realidad, lo mejor hubiera sido en este momento, en lugar de ese salto, la jugada caballo D a F3, alfil F3 y alfil E2 con una ligera ventaja. Después de caballo por D4, las blancas hicieron el siguiente movimiento, C por D4. Esto es un error. En el deseo de ganar material, Bauer no vacila en abrirle líneas al adversario. Veremos ahora de qué manera conjuga Fox las amenazas directas de la torre sobre el enroque con la posesión de la diagonal que está en A2 a G8. Sin embargo, aquí en lugar de D por C4 era preferible caballo de C por E5, aunque en esta variante, después de caballo por E5, las blancas quedan algo mejor. Sin embargo, la contracombinación caballo por D4, dama por D4 y D por C4 dejaba a las negras con una clara ventaja. Después de la captura D por C4, que es un error, siguió el sacrificio de la dama en G6. Un nuevo sacrificio y perfecto, ya que pone al adversario en el dilema de capturarlo y permitir que la combinación siga, o en su defecto, dejarse dar mate mediante ya sea dama por F7 o dama por H7. La partida continuó con la aceptación de la dama, H por G6, capturar con el otro movimiento o el otro peón F por G6 lleva alfil por C4 jaque, torre F8, caballo por G6 y mate a la siguiente. Después de la obligada H por G6, torre H8 mate. La defensa, después de dama por G6, alfil F6 no lleva nada, puesto que sigue dama por F7 jaque, rey H8 y caballo G6 jaque mate. Después de la captura de la dama H por G6, caballo por G6, nuevamente otro sacrificio. Se está amenazando torre H8 mate. Por lo tanto, este es el tercer sacrificio que acaba de abrir brechas en el juego enemigo y que tiene la enorme fuerza de amenazar mate en una jugada, o sea, la obligación de ser aceptado. Y entre tanto, las otras piezas están inactivas en mérito a la habilidad con que el blanco transforma el material, las piezas que entrega, en tiempo, imposibilidad de que el adversario ponga en acción sus efectivos y remedie la situación. Por lo tanto, ahora ante la amenaza de mate es necesario la captura del caballo con F por G6. Si no se hubiese capturado el caballo con F por G6, entonces tendrían que haber jugado F6, pero en ese caso se incorpora el alfil a C4 con jaque, alfil E6 forzado y alfil por E6 mate. Después de F por G6 sigue alfil por C4 jaque, rey F8. Lo otro sería, en lugar de rey F8, entregar la dama, pero después de alfil D5, entregar el alfil con alfil E6, alfil por E6, rey F8, pero de todas formas es mate con torre H8. Lo mismo que rey F8 es respondido con torre H8 mate. Si el jugador que conducía a las blancas no hubiera conocido lo relativo del valor de las piezas en ajedrez y la importancia que tienen los tiempos en las posiciones abiertas, no habría podido idear la notable combinación de sacrificio que lo condujo a la victoria. Ha entregado la dama y los dos caballos para reducir al rey de las negras con su enorme ventaja de material al mate. Esto era simplemente
las piezas negras, eran simplemente espectadoras de la agresión blanca. Aquí debo mencionar también que la idea de la combinación es hermosa, pero las negras, al ambicionarse con la ganancia de ese material, perdieron tiempo, le dieron posibilidades de activar las piezas a las blancas y no se defendieron bien, lo que condujo a esta hermosa y maravillosa combinación. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad, hayan disfrutado de estos mates, esta combinación, los errores y las posibles mejores defensas. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!